Buenos días, chicas, el día de hoy vamos a hacer la clase de ángulos del área de geometría. Por favor, abrir la página 49 del libro de área, las que tengan y las que no tengan continúen con el video. Tenemos la siguiente situación. Maritza y Juan son compañeros de clase. En cierto momento establecen el siguiente diálogo. Maritza le dice: el día de ayer casi hubo un accidente de tránsito por culpa de un peatón. Juan le pregunta: ¿qué pasó? Y Maritza le dice: lo que sucede es que cruzó la pista cuando transitaban los autos en vez de utilizar el puente peatonal. Este es un caso que lo vemos actualmente, ¿no? Que hay muchas personas que en vez de usar el puente peatonal cruzan la pista sin medir las consecuencias de sus actos, que pueden tener algún accidente. Entonces, ¿qué es lo que nos pregunta acá? Nos dice: en la imagen, ¿qué nombre va a recibir la medida del ángulo AOB? Acá tenemos el ángulo AOB. Ustedes, ¿qué nombre recibe la medida del ángulo AOB? Si nos damos cuenta, el ángulo AOB es un ángulo recto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el nombre de la medida del ángulo AOB? Este es un ángulo, recibe el nombre de ángulo recto. Y listo. De ahí tenemos lo siguiente: ángulos. ¿Qué es ángulo? Un ángulo es una figura geométrica formada por la unión de dos rayos. Acá tenemos dos rayos no colineales que tienen un origen en común. Acá tenemos origen. Acá tenemos, este es el vértice, los lados, y acá es la notación, como escribimos. La medida de un ángulo se mide en grados sexagesimales. Acuérdense, los ángulos se miden en grados sexagesimales. Y el instrumento que se utiliza para medirlos es el transportador. De ahí nos dicen: cuando no se conoce la medida de un ángulo, generalmente se representan por las letras del alfabeto griego. Por ejemplo, ahí a veces escribimos alfa, beta, mega, gamma. A veces cuando no sabemos este ángulo, escribimos algunas letras del alfabeto griego. De ahí tenemos la congruencia de ángulos. Dos ángulos son congruentes cuando tienen la misma medida. Por ejemplo, estos dos ángulos de acá tienen la misma medida. Los dos miden 110 grados. Al medir los ángulos AOB y PQR con un transportador, se obtiene que la medida del ángulo AOB, esta es la medida del ángulo AOB, mide 110 grados. Y la medida del ángulo PQR también mide 110 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos ángulos son congruentes. Los ángulos se clasifican de la siguiente manera: según su medida, según su posición. Según su medida tenemos el ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso. El ángulo agudo, ¿cuál es? Es aquel ángulo cuya medida es mayor que 0 grados y menor que 90 grados. El ángulo recto es el ángulo cuya medida es igual a 90 grados, como vimos en la situación pasada, ¿verdad? Teníamos un ángulo recto que mide 90 grados. Y el ángulo obtuso, cuya medida es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. De ahí también se clasifican según su posición. Tenemos los ángulos adyacentes, consecutivos y opuestos por el vértice. ¿Quiénes son los ángulos adyacentes? Son los ángulos que tienen el mismo vértice y tienen un lado en común. Por ejemplo, el ángulo AOB y el ángulo BOC comparten un mismo lado, que sería el lado B, ¿verdad? Sería el lado B. Y ahora los ángulos consecutivos nos dice: son dos o más ángulos adyacentes. Es decir, los ángulos se encuentran uno a continuación del otro. Por ejemplo, el ángulo AOB está a continuación del ángulo BOC y está a continuación del ángulo COD. Ya quiere decir que estos ángulos van a ser consecutivos. De ahí tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Son aquellos ángulos que se forman por la intersección de dos rectas. Acá tenemos dos rectas, ¿verdad? Y están siendo intersectadas. Desde el punto de intersección es el vértice en común de dicho ángulo. Tienen su vértice, es el punto en común de dichos ángulos. Por ejemplo, de acá de este ángulo, este es su vértice. De este ángulo también este es su vértice. De este ángulo este es su vértice. Igualmente de este ángulo que este es su vértice. Se cumple que alfa y beta son iguales, ¿verdad? Tenemos una propiedad que nos dice que el ángulo alfa y beta son iguales. Por ejemplo, si acá es 30 grados, acá también va a ser 30 grados. Si acá es 60 grados, acá también va a ser 60 grados. Lo mismo de la otra forma.
Si acá vale 80 grados, acá también va a valer 80 grados. Y ahora también tenemos, se clasifican según la medida, la suma de sus medidas. Tenemos los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es igual a 90 grados. Por ejemplo, tenemos el siguiente ángulo de acá. Si mi ángulo AOB y CPD son ángulos complementarios, se cumple que alfa más beta va a ser igual a 90 grados. Y en los ángulos suplementarios tenemos lo mismo. Dos ángulos son suplementarios si la suma de las medidas es igual a 180. O sea, si la suma de mi ángulo Y y mi ángulo θ van a ser igual a 180. Tenemos las siguientes observaciones. Ángulos adyacentes complementarios. Son aquellos ángulos adyacentes cuyas medidas suman 90 grados. Entonces también tenemos que los ángulos adyacentes complementarios son ángulos cuyas medidas suman 90. Por ejemplo, alfa más beta suman 90 grados. De ahí tenemos los ángulos adyacentes suplementarios, donde también nos dice que el ángulo θ y Y van a ser igual a 180 grados. Entonces ya vemos la diferencia, ¿no?, del ángulo complementario y del ángulo suplementario. De los ángulos complementarios suman sus dos ángulos 90 grados y los ángulos suplementarios suman sus dos ángulos adyacentes 180 grados. Ahora, los ángulos alrededor del punto de una recta. Como vemos, este ángulo de acá es un ángulo de 180 grados. Quiere decir que alfa más beta y más θ va a ser igual a 180. Son ángulos que están alrededor de un punto de una recta. Acá está el punto de una recta, acá está el vértice, ¿verdad? Y todos los ángulos tienen el mismo vértice. Ángulos alrededor del punto del plano. O sea, son los ángulos de una vuelta. Por ejemplo, este de acá. Esta vuelta, ¿cuánto medirá? 360 grados. ¿No? A ver, ¿qué más nos dice? Las medidas de los ángulos consecutivos que se forman alrededor de un punto en el plano suman 360 grados. O sea, se cumple que alfa más beta más θ más phi más y va a ser igual a 360. De ahí tenemos que más, la bisectriz de un ángulo. Como sabemos, la bisectriz es aquel rayo que divide un ángulo en dos ángulos congruentes, o sea, en dos ángulos iguales. Es decir, dichos ángulos deben tener la misma medida. Por ejemplo, este ángulo de AOB mide 60 grados. Al trazar yo mi bisectriz, voy a dividir este ángulo en dos ángulos iguales. O sea, si acá medía 60 grados, ahora de acá a acá va a medir 30 grados y de acá a acá va a medir 30 grados. Entonces, OM, la bisectriz OM se encarga de dividir el ángulo en dos ángulos iguales. Ahí tenemos el siguiente ejemplo. En el gráfico mostrado, la medida del ángulo AOM menos es igual a 60 grados, ¿no? Acá tenemos la medida del ángulo AOM, es 60 grados. Y OM es la bisectriz del ángulo AOB, determinada el valor de X. Como sabemos, ¿qué es lo que decíamos de la bisectriz? Que va a dividir a este ángulo grande en dos ángulos, ángulos iguales. O sea, como acá tenemos que OM es la bisectriz, 60 grados va a ser igual a este ángulo de acá que también es 60 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? A ver, como sabemos que estos dos ángulos son iguales, ya que han sido trazados por un vértice, por una bisectriz, nos piden determinar el valor de X. ¿Qué hacemos? Vamos a igualar. 60 va a ser igual a 8X más 4 grados. Y listo. Estamos igualando los dos ángulos. 60 es igual a 8X más 4 grados. Ya. Más 4 pasa al otro lado como resta. O sea, 8X va a ser igual. 60 menos 4 es 56. X va a ser igual 56 entre 8. ¿Cuánto es 56 entre 8? Es 7. ¿Cuál va a ser el valor de mi X? El valor de X es... Tenemos lo siguiente.
¿Qué es el complemento de un ángulo? ¿Qué nos dice? Es lo que le falta a la medida de un ángulo para ser igual a 90 grados. Es decir, el complemento de alfa va a ser igual a 90 grados menos alfa. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Calcular el valor de complemento de 70. ¿Ya? Guiémonos acá. ¿Cómo hacemos? Como les decía, el complemento de un ángulo alfa va a ser igual a 90 grados menos alfa. Entonces el complemento de 70 va a ser igual a 90 grados menos 70 grados, que es igual a 20 grados. Acá en este ejercicio, ¿qué es lo que me dicen? 2 complementos de 70 grados, o sea que vamos a multiplicarlo por 2. Y 20 por 2, ¿cuánto es? Es 40. Entonces, ahora vamos a hallar el complemento de 40. Entonces, para hallar el complemento de 40 hacemos lo siguiente. 90 grados menos 40 grados es igual a 50 grados. Entonces, así es como hallamos el complemento. Por ejemplo, si yo les digo acá, el complemento de 50 grados, ¿cuánto va a ser? Ustedes va a ser igual 90 grados menos 50 grados. ¿Y cuánto es 90 grados menos 50 grados? Es 40 grados. Por ejemplo, si también les digo, el complemento de 20 grados va a ser igual a 90 grados menos 20 grados. O sea, ¿cuánto es 90 grados menos 20 grados? Es 70 grados. Quiere decir que el complemento de 20 va a ser 70 grados. Ya en la otra clase les voy a explicar ejercicios y ya he desarrollado cada uno paso a paso. Ahora tenemos el suplemento de un ángulo. Así como les comentaba el complemento, que restábamos 90 menos el ángulo, es lo mismo, pero solamente que ahora va a ser con 180 grados. Por ejemplo, les digo, el suplemento de 100 grados. Ya, entonces van a escribir, el suplemento de 100 grados es igual a 180 grados menos 100 grados. ¿Y cuánto es 180 grados menos 100 grados? Es 80 grados. Entonces ustedes van a poner el suplemento de 100 grados es igual a 80 grados. Si yo les digo el suplemento de 50 grados, van a ser igual a 180 grados menos 50 grados. ¿Y cuánto es 180 grados menos 50 grados? Es 130 grados. Entonces va a ser el suplemento de mi ángulo de 50 va a ser igual a 130 grados. El suplemento. De ahí tenemos las siguientes propiedades, ¿no? Donde nos dice, estas son las propiedades que vamos a usar para la resolución de ejercicios. Esto yo lo voy a enseñar más detallado cuando estemos ya resolviendo nuestro ejercicio. Y listo. Esto es como la construcción de un ángulo, ya con su transportador. Y bueno, ahora tenemos la siguiente tarea. Nos dice resolver las siguientes fichas de preguntas. En Classroom les he mandado un documento en el que van a resolver la siguiente práctica, la siguiente actividad. Entonces la resuelven esa y nada más, solamente eso va a ser su tarea. Eso fue todo, chicas, y gracias por su atención.